Si me hubieran dicho que, por investigar un viejo edificio, terminaría con pesadillas y mirando por encima del hombro cada noche, jamás lo habría creído. Pero lo que viví en la antigua Escuela del Carmen, cerca del Templo de la Cruz, me marcó de una manera que aún no puedo explicar. Soy Miguel, estudiante de ingeniería, y estaba trabajando en mi tesis sobre edificios coloniales en Querétaro. Siempre sintió una especie de atracción por la arquitectura antigua, y cuando encontré un mapa viejo en la biblioteca, con ese edificio marcado en un círculo, supe que tenía que explorarlo. La noche en que decidió ir era una noche de viernes. Las calles estaban casi vacías, y el lugar se sentía abandonado. Llegué a eso de las 10, con mi linterna y mi libreta para tomar notas, listo para documentar todo lo que pudiera. La fachada de la escuela, desgastada y cubierta de grafitis, parecía un fantasma en medio de la ciudad. Sentí un leve escalofrío, pero intenté ignorarlo. Después de todo, era solo un edificio vacío, ¿cierto? Me acerqué a la puerta principal, que estaba cerrada con una cadena enorme. No me sorprenderá. Después de tantos años, era lógico que el acceso estuviera bloqueado. Rodeé el edificio hasta que encontró una ventana rota en el costado. Perfecto. Sin pensarlo dos veces, me metí por la ventana, y apenas puse un pastel dentro, sentí que la temperatura bajaba. Encendí mi linterna y enfoqué el pasillo frente a mí, mientras un fuerte olor a humedad y moho llenaba el aire. A medida que avanzaba, la oscuridad parecía tragarse la luz de mi linterna. Las paredes, cubiertas de polvo y grafitis, reflejaban el abandono del lugar. Empecé a explorar el pasillo principal, tomando notas rápidas sobre la estructura. La escuela, a pesar de estar en ruinas, tenía un aire imponente. En ese momento, estaba más concentrada en mi trabajo que en cualquier otra cosa, hasta que un sonido me dejó congelado en mi lugar. Fue como el eco de unas cadenas arrastrándose, suave al principio, pero volviéndose más fuerte. Pensé que sería algún ruido natural, tal vez de las viejas tuberías. Me dije a mí mismo que no había nada de qué preocuparse, pero a medida que avanzaba, el sonido no desaparecía. Al contrario, parecía seguirme. Llegué a lo que parecía ser la sala de actos. El ambiente allí era aún más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Y entonces, escuché otro sonido, el agua. Era como si un chorro de agua cayera desde una altura, algo imposible en un edificio tan viejo y clausurado. Miré a mi alrededor, tratando de ubicar de dónde venía, pero no había ninguna tubería rota, ni nada que justificara el ruido. Decidí seguir el sonido, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Caminé por un pasillo que se extendía hacia el ala norte de la escuela, y con cada paso, el eco del agua y las cadenas se hacía más fuerte. Me temblaban las manos, pero me decía a mí mismo que debía mantener la calma. Y justo cuando estaba girando una esquina, vi algo que jamás podrá olvidar. Allí, en medio del pasillo, estaba la figura de una mujer. Su silueta se destacaba en la oscuridad, y llevaba un vestido antiguo, como si perteneciera a otra época. La luz de mi linterna apenas la tocaba, pero pude ver que su piel era pálida y parecía envuelta en una especie de niebla. Por un segundo, me quedé completamente quieto, sin saber qué hacer. Quería retroceder, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando la figura comenzó a girarse hacia mí, y sentí su mirada como un peso sobre mi pecho. Ella me observaba desde la oscuridad, y en ese momento, escuché un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. No deberías estar aquí. Esas palabras resonaron en mi mente y me llenaron de una sensación de angustia. Di un paso atrás, pero la figura comenzó a avanzar lentamente, con un movimiento que no parecía humano. Y luego, de la nada, el sonido de agua se hizo ensordecedor, como si estuviera en medio de una cascada invisible. Sin pensarlo dos veces, me giré y eché a correr. El pasillo parecía interminable, ya cada paso que daba, sentía como si algo me siguiera. La cadena que escuché al principio volvió, pero esta vez el ruido era más fuerte, como si alguien la estuviera arrastrando justo detrás de mí. Mi respiración era rápida y descontrolada, y el eco de mis propios pasos se mezclaba con los sonidos que inundaban el lugar. Llegué al pasillo principal y localicé la ventana por donde había entrado. Con toda la fuerza que me quedaba,
me lancé hacia ella y salí al exterior, cayendo de rodillas en el suelo frío. El aire nocturno me tocó el rostro, y me giré para ver el edificio. Y entonces la vi, en una de las ventanas, la figura de la mujer, observándome con esos ojos vacíos, como si aún pudiera sentirme. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que finalmente me puse de pie y me alejé de allí sin mirar atrás. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer y escuchaba el eco de esas cadenas. Me dije a mí mismo que solo había sido mi imaginación, que el ambiente del lugar me había afectado, pero en el fondo sabía que había algo más. Sentía que el San Cristóbal no me había dejado ir del todo, y que, de alguna forma, una parte de mí se había quedado atrapada allí. Al día siguiente, al revisar mi brazo, encontré un rasguño en la muñeca, como si una cadena se hubiera enredado mientras corría. Me estremecí y traté de ignorarlo, pero el miedo no se desvaneció. Sabía que algo había despertado en la escuela, algo que no me dejaría en paz tan fácilmente. Y aún me pregunto si algún día, esa sombra vendrá por mí para llevarme de vuelta a ese oscuro pasillo. Aquella noche, después de escapar de la escuela, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer, sus ojos vacíos y su mirada fija en mí. El eco de las cadenas resonaba en mi mente, y sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible me rodeara. Tranquilizarme era imposible, y en el fondo sabía que, aunque había salido de la escuela, no estaba completamente libre de su presencia. Pasaron algunos días y traté de concentrarme en mis estudios, pero era inútil. La imagen de la mujer y los sonidos de la escuela estaban grabados en mi mente. Los rasguños en mi muñeca seguían allí, y aunque intenté pensar que se debían a alguna rama mientras escapaba, en el fondo sabía que había algo más. Fue entonces cuando decidió que debía regresar. Necesitaba respuestas. No podía vivir con esa sensación constante de que algo me estaba siguiendo. La noche que regresó al lugar, todo estaba en silencio. Caminé con cautela, sosteniendo la linterna en una mano y mi teléfono en la otra. La entrada estaba exactamente igual que la última vez, con la cadena oxidada en la puerta y la ventana rota a un lado. Respiré hondo y me metí por la misma ventana. Apenas entré, el aire cambió de inmediato, era más frío, más denso, y el olor a humedad era aún más penetrante que antes. Avancé por el pasillo en silencio, cada paso resonando en el suelo de madera crujiente. Todo el lugar parecía estar en suspenso, como si el edificio mismo estuviera manteniendo el aliento, esperando algo. Mi plan era llegar al mismo salón donde había visto a la mujer. Sabía que no tenía sentido, que podía estar poniéndome en peligro, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Quizás era la necesidad de enfrentarlo, de ponerle fin a este terror. Al llegar a la sala de actos, me detuve. La habitación parecía más oscura y fría que la vez anterior, y apenas iluminada con mi linterna, sentía una presencia, como si alguien más estuviera allí. Fue entonces cuando lo escuché, el mismo sonido de agua cayendo, pero esta vez era tan fuerte que parecía estar justo a mi lado. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no había ninguna fuente de agua. El ruido parecía surgir de las paredes, como si el edificio llorara. Di unos pasos hacia adelante y entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro. Era una voz baja, femenina, que repetía una y otra vez, «Ayúdame, ayúdame». Su tono era tan desesperado, tan lleno de angustia, que me hizo retroceder. Pero la voz no paraba, y pronto se mezcló con el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Miré en dirección a la puerta y, allí, en el marco, la vi otra vez. La misma figura borrosa, mirándome, con el rostro cubierto de sombras y una presencia que me hacía sentir como si el aire se escapara de mis pulmones. Intenté moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. La mujer comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y cada paso suyo resonaba en el salón, como si estuviera arrastrando cadenas invisibles. Sus ojos eran dos pozos negros que me miraban sin parpadear. Estiró una mano hacia mí, y en ese momento, sentí un frío helado en mi brazo, como si algo invisible me tocara. Sin pensarlo, grité y retrocedí. Mi cuerpo finalmente reaccionó y giré para correr, saliendo del salón y regresando al pasillo. Pero a medida que avanzaba, los sonidos de las cadenas se intensificaban, como si alguien me persiguiera.
Los pasos retumbaban detrás de mí, y el sonido de agua cayendo era ensordecedor. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que las sombras me alcanzaban, como si el edificio intentara tragarse mi alma. Finalmente, llegué a la escalera que daba al piso de abajo, y sin detenerme, bajé de 2 en 2, casi tropezando en cada peldaño. Al llegar al primer piso, me dirigí hacia la ventana por la que había entrado, pero algo me hizo detenerme. Al girarme, vi la silueta de la mujer en la parte superior de la escalera, mirándome. Su rostro parecía más claro esta vez, y pude ver que de sus ojos corrían lágrimas negras. Extendió una mano hacia mí y, con una voz rota, susurró: «No me dejes sola». Su voz resonó en mi cabeza, llenándome de un dolor tan profundo que caí de rodillas. Sentía su tristeza como si fuera mía, una desesperación infinita que me aplastaba. Era como si cada lamento, cada susurro, me atara más y más al lugar. Cerré los ojos, tratando de recuperar la fuerza para salir. Pero, al abrirlos, la figura ya no estaba en la escalera. En lugar de eso, el eco de las cadenas resonó a mi lado, y un golpe seco me hizo voltear. Mi linterna cayó al suelo, y en la penumbra, vi como una sombra se movía, acercándose lentamente. Con todo el valor que me quedaba, me arrastré hacia la ventana, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada segundo. Al llegar a la ventana, logré levantarme y salir, cayendo al suelo fuera del edificio. Me puse de pie como pude y corrí, sin detenerme, sin mirar atrás. Al llegar a la calle principal, me apoyé en un poste de luz, jadeando, intentando recuperar el aliento. Miré hacia la escuela, y en una de las ventanas, la vi una vez más. La silueta de la mujer estaba allí, observándome. Esta vez, parecía más triste, más frágil, y pude escuchar su voz en mi mente, pidiéndome ayuda. Fue entonces cuando comprendí que su dolor no desaparecería nunca, que estaba atrapada allí, y que de alguna manera, había intentado arrastrarme con ella. Regresé a casa esa noche, pero la experiencia me dejó marcada. Pasé noches en vela, escuchando el sonido de las cadenas en mi mente y viendo su silueta en cada sombra. Intenté volver a mi vida normal, pero sabía que algo me había cambiado para siempre. A veces, aún me despierto en medio de la noche, con el eco de su voz en mi cabeza, susurrando: «No me dejes sola». Si alguna vez decides explorar un lugar abandonado, te aconsejamos que tengas cuidado. Hay fuerzas que no comprendemos, y algunas presencias no quieren quedarse solas. La Escuela del Carmen no es solo un edificio vacío, es un lugar atrapado en el tiempo, un recordatorio de que hay almas que nunca encuentran paz. Y, aunque salí de allí, una parte de mí quedó atrapada en ese pasillo oscuro, donde el agua y las cadenas resuenan por la eternidad.